La civilización maya es una de las más importantes de la humanidad. El origen de los mayas se remonta concretamente al año 2500 a.C., cuando un grupo protomaya se estableció en las sierras Cuchumatanes, agrupados en grupos étnicos con lenguas pertenecientes a un mismo tronco, compartiendo una misma tradición histórica y cultural con variantes locales. Las migraciones de los grupos protomayas propiciaron el contacto con otras civilizaciones, de las cuales los mayas extrajeron formas culturales. Hacia el año 550 a.C. se comenzó a delinear la cultura maya, y a partir del 250 después de Cristo se manifiesta con claridad su propia personalidad. La cultura maya cubrió el territorio sureste de lo que es hoy la República Mexicana, y que corresponde a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, lo mismo que la mayor parte de Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, el río Grijalva, conocido en Guatemala como el río Usumacinta, en el estado de Tabasco, y el río Ulúa en Honduras, y el río Lempa en El Salvador. La religión de la cultura maya se caracterizó básicamente por el pasar de la vida alrededor de ciclos infinitos del universo. De ese modo, se podrá notar que la religión maya encuentra sus raíces en el tiempo, siendo este diagramado mediante diversos sistemas de calendarios basados bajo diferentes pautas, dividiendo los ciclos de vida de la cultura maya. Los dioses mayas eran en su gran mayoría reptiles, presentando dos aspectos diferentes que simbolizaban su benevolencia y maldad. En cuanto a la vida después de la muerte, este era un punto de gran importancia dentro de la religión, dado que los mayas sostenían que existía una compleja vida post-mortem, en la cual el paraíso solo se encontraba reservado para aquellos que habían sido sacrificados, asesinados o muertos durante la niñez. Todo el resto de las personas eran enviadas al Jibal o infierno, el cual se encontraba gobernado por los dioses de la muerte. Los mayas edificaron numerosos templos alrededor de los cuales se levantaban las ciudades. En los templos daban doctrina a los sacerdotes, quienes eran considerados de las altas clases sociales dentro de la cultura maya. Ellos creían en el dios Itzamna, dios del fuego, a quien se representaba con forma de reptil o iguana. Regía el cielo en su conjunto. El inframundo estaba debajo de la tierra y se encontraba dividido en 9 capas. Cada una de estas capas era gobernada por un Bolontiku, o señor de la noche. Los mayas sostenían que los dioses necesitaban alimentos para poder obrar a su favor, y entre las ofrendas más preciadas se encontraban los sacrificios humanos. Estas solían ser ofrendas de sangre producidas por el corte de diversas partes del cuerpo humano, generalmente de los sacerdotes. Usualmente se solía sacrificar la lengua, los labios o las orejas, y cuanta más sangre se derramara, mayor sería la voluntad de los dioses. Incluso algunas ceremonias demandaban el corazón vivo del sacrificado, siendo luego quemado para agasajar a los dioses. Una de sus ceremonias más celebradas con alegría eran los casamientos, donde les gustaba bailar y cantar. Es que a los mayas les gustaba la música y sabían tocar varios instrumentos. Otra característica importante fue la agricultura y alimentación. La agricultura maya fue la base de su civilización. Maíz, frijoles, calabazas, camotes, chiles, yuca, algodón, cacao y varias clases de árboles frutales fueron cultivados. Los mayas almacenaban sus cosechas en andamios de madera, pero también en bodegas subterráneas o chultunes, muy comunes desde el preclásico. No se puede asegurar desde cuándo se consumían tortillas, pero otras formas de preparar el maíz son bien conocidas como atol, el cual mezclaban con chile para el desayuno, pozol, una mezcla con agua y masa que se llevaba al campo como refrigerio, y los conocidos tamales de maíz mezclados con chaya. La agricultura maya era mayormente del tipo de tala y quema. Resulta que la mayoría de las ciudades, tanto del preclásico como del clásico, usaban la agricultura intensiva, valiéndose de terrazas llenas de lodo, que eran muy fértiles, canales de irrigación,
cultivo de árboles, uso de árboles como el ujil y otras sustancias como abono para nitrogenar la tierra y en menor escala la tala y quema. ¿Sabías que los mayas extraían la resina de un árbol conocido como zapote? Este líquido, muy parecido a algunos pegamentos líquidos, se masticaba, siendo este el origen del actual chicle. Tanto los mayas como los aztecas usaban el chicle para limpiar los dientes y para matar el hambre y la sed. Aunque mascarlo era algo muy difundido, no estaba bien visto hacerlo en público, al estar relacionado con la pereza. Qué interesante, ¿no? Otro tema importante es la medicina. Los mayas alcanzaron profundos conocimientos médicos, lograron determinar las causas de las enfermedades, supieron describirlas, clasificarlas según sus síntomas, curarlas e incluso prevenirlas. Los mayas vivían de manera armónica con su medio ambiente, lo que les permitió conocer las propiedades curativas de plantas y animales, elaborar numerosos medicamentos y aplicar tratamientos a diversos males. El proceso de curación era todo un ritual que podía incluir infusiones, sangrías, oraciones, confesiones públicas, ofrendas, baños purificatorios y sacrificios. En ocasiones, el paciente y el chamán entraban en trance extático. No se debe perder de vista que hoy en día los curanderos mayas siguen manteniendo vivas diversas prácticas ancestrales. Pero bueno, dejando de lado la medicina, pasemos al lado de las matemáticas o los cálculos. La cultura maya es una de las culturas que tiene como invento el uso del cero, ya que esta cultura tenía un sistema posicional, es decir, que cada símbolo corresponde a un número con valor diferente según la posición que ocupa. Los números se representan con rayas, puntos y conchas, y el valor se asigna según a la posición, y así, para llegar al final de este video, tengo la conclusión de: los mayas fueron reconocidos por sus escritos, la arquitectura y sus obras de arte, sus cálculos matemáticos, llenos de simbolismos y representaciones fantásticas sobre el pasado,